voluntad, ojos bien abiertos y éxito. Narración pobre. Volar no era algo natural para Ken. Lo había practicado durante la creación de Flash Step, pero en realidad nunca había volado con sus propias dos alas. Principalmente porque ni siquiera sabía que los tenía. Solo había estado siguiendo los pasos del Raikage, alcanzándolo, cuando finalmente sintió sus objetivos, volando alto en el cielo. Su frustración aumentó en ese momento cuando se dio cuenta de que Butterfly Jinchuriki era mucho más rápido de lo esperado. Incluso si el Raikage estaba herido y cansado, el hecho de que no lo hubiera alcanzado ya era impresionante en sí mismo. Todavía tenía el Flash Step bajo la manga, pero aunque le daría la velocidad para ponerse al día, de ninguna manera era sostenible. Tomaría un tiempo incluso ponerse al día, y seguramente lo cansaría. En ese momento, a Ken realmente le hubiera gustado que le crecieran unas alas. Y de su espalda escamada brotaron un par de alas. El asesino estaba tan desorientado al principio que casi tropezó y se cayó, algo que no había hecho desde que era un niño pequeño en su primera vida. Las alas tenían una sensación extraña para ellos, podía controlarlas como sus propias extremidades, al igual que su cola. También rasgaron la parte de atrás de su abrigo cuando salieron, pero bueno, no puedes ganarlos a todos. Aún así, fue entonces cuando su deseo de aprender más sobre sí mismo creció una vez más. No es que necesitara crecer más, pero simplemente agregó más intriga además de la intriga. Él ya sabía que su cuerpo se adaptaba constantemente a su entorno. Su forma submarina era prueba de ello. Pero ahora, parecía que su cuerpo no solo cambiaba de manera importante debido a su entorno, su transformación también dependía de su voluntad. Es posible que haya recibido algunas pistas al respecto cuando logró cubrir su Tenketsu y alterar su altura, pero no pensó que alguna vez sería capaz de hacer crecer más extremidades de su cuerpo. En ese momento, lo primero que intentó mientras volaba fue hacer crecer otro brazo. Pero no pudo hacerlo. Luego trató de hacer crecer otra pierna, pero tampoco tuvo éxito. Se las arregló para alterar su tamaño en gran medida, pero no le crecieron más extremidades. No podía crecer otra boca, ni él mismo podía crecer un par de ojos. Fue lamentable, pero también esperado, y probablemente para mejor. Acostumbrarse a las nuevas extremidades no fue tan fácil, y él ya había vivido toda su vida como era. Sin embargo, lo que sí logró hacer fue hacer crecer un segundo par de alas, lo que pareció aumentar su velocidad también. Hizo su cuerpo más delgado cuando finalmente alcanzó al Jinchuriki y lo derribó, cortándolo por la mitad con su ataque más fuerte. Sabía que no podía ser fácil con una bestia con cola de todas las cosas, por lo que no dudó en matarla instantáneamente, usando la gran mayoría de su chakra, manteniendo solo lo suficiente para no convertirse en piedra. Notó la clara falta de Onoki, había sentido al viejo Tsuchikage en algún lugar dentro del bosque mientras pasaba volando. Pero el enano parecía estar inmóvil en ese momento, por lo que Ken no se molestó en ir tras él y perder preciosos minutos mientras Yusuzo se alejaba más y más. Yusuzo ya estaba en los límites de la percepción de Ken en ese momento, incluso un minuto de estancamiento probablemente hubiera significado perderlo. Claro, seguir su olor podría haber sido posible, pero siempre existía la posibilidad de que ocultara su olor, hiciera clones y los enviara en diferentes direcciones. Solo la posibilidad era demasiada molestia. Bueno, ahora que el Jinchuriki estaba muerto, lo primero que hizo el asesino enmascarado fue revisar su cadáver. El chakra de la bestia con cola ya se había disipado, y el cuerpo del Kage volvió al de un humano, aún dividido en dos por la mitad. Su sombrero de Kage se había volado hacía mucho tiempo, y Ken podía sentir claramente una expresión dividida de puro terror en su rostro. Estaba claro que los últimos momentos de Yusuzo no fueron agradables. Pero a Ken no le importaba eso ni un poco. Simplemente caminó hacia su cuerpo y comenzó a buscarlo adecuadamente. Eventualmente, logró encontrar el pergamino que estaba buscando, el brazo de Abueno, probablemente era el pergamino que contenía el brazo de A. Estaba escondido en un sello escondido entre unos vendajes que llevaba en el brazo. Es mejor tomar todo para estar seguro. Y así, el asesino hizo exactamente eso. No se molestó en revisar el primer pergamino, sino que despojó al Jinchuriki de todo lo que consideró útil o valioso antes de darse la vuelta y salir volando. Ciertamente, usar sus alas era más agotador que simplemente correr, pero también era más rápido. No había obstáculos en el cielo, nada lo detenía. Ninguna bandada de pájaros era lo suficientemente estúpida como para siquiera intentar acercarse a él, por lo que tenía rienda suelta para viajar en el cielo.
El consumo de energía de volar significaba que no sería capaz de hacerlo interminablemente como correr. Pero estaba seguro de que sería capaz de volar durante al menos unos días antes de necesitar una parada para descansar. Pero su vuelo actual solo tomó alrededor de 40 minutos. La persecución no tomó tanto tiempo, pero la velocidad a la que habían ido aumentó exponencialmente cuando a Ken le crecieron su segundo par de alas y el Jinchuriki comenzó a esforzarse al máximo. Ahora, Ken lo tomó a un ritmo más pausado, disfrutando del viento en su piel mientras retraía las escamas de la mayor parte de su cuerpo, permitiendo que el poco chakra que le quedaba fluya en todo menos en su espalda. Lo primero que sintió, el Tsuchikage ya no estaba donde había caído. En ese instante, Ken se sumergió en ese bosque, una escena confusa para el Raikage y B, quienes lo observaban a lo lejos. Ken aterrizó en el suelo, levantando una nube de polvo a su alrededor. Frente a él había un cráter bastante grande, con la huella de un cuerpo pequeño en el medio. La sangre parecía arrastrarse en una dirección y hacia el bosque. Las fosas nasales del asesino se ensancharon por un segundo, inmediatamente captó algunos olores más cerca del cráter. Ambu probablemente. El rastro se siente débil, en todo caso, mis posibilidades de atraparlos son bastante bajas. El principal problema era que, sin importar cuán buenos fueran los sentidos de Ken, los Ambu todavía tenían innumerables formas de ocultar sus huellas, y estaban acostumbrados a hacerlo contra innumerables técnicas similares a las de Ken. Ya no estaban dentro de ese trozo de bosque también, fuera de los sentidos generales de Ken. Podría intentar seguir el olor de la sangre. Pero parece que se corta en algún momento, y los demás parecen haberse separado. Ambu siempre va a ser molesto. Al final, el asesino simplemente negó con la cabeza y se dio la vuelta. No tenía sentido llorar sobre la leche derramada. Onoki era fuerte, pero no era alguien a quien Ken no pudiera manejar. Ahora, el asesino incluso tenía una ventaja en el aire que el Raikage no tenía, lo que significaba que la estrategia de Onoki de volar y dispararle a Kekkei Tta no iba a ser tan fácil de lograr. Las alas de Ken le proporcionaron mucha más maniobrabilidad en el aire, haciéndolo mucho más difícil de golpear que alguien como el Raikage. De todos modos, Blind Assassin descartó al Tsuchikage como alguien a quien vigilar. Pero por lo demás, no es tan preocupante como una amenaza. Es más probable que apunte a la nube que a la hermandad oscura de todos modos. Dudo que junte las piezas y se dé cuenta de que yo también era el zorro gris. Yusuzo tenía más posibilidades de hacer eso, parecía relativamente inteligente, pero ahora estaba relativamente muerto. Aún así, había sido lo suficientemente inteligente como para engañar al Tsuchikage de todos modos. Bueno, aprovechó el pánico del Tsuchikage en ese momento para engañarle. Pero fue una victoria, no obstante. Una victoria que logró ponerlo en las viseras de Ken como una persona de interés, alguien a quien prestar atención y tener cuidado. Su muerte significó que Ken ahora podía enfocar su atención en otra parte. Las alas de Ken se agitaron cuando llegó al Raikage y B en unos minutos más, sus alas crearon un poderoso viento que obligó a B, que ahora estaba suministrando chakra al Raikage, a cerrar los ojos. El Raikage apretó el puño, un aura purpúrea lo cubrió y dos efímeros tentáculos surgieron de esa aura en su espalda. Comillas, ¿cómo está la situación? ¿Mataste a los hijos de puta? El Raikage preguntó cuando el asesino enmascarado aterrizó frente a él y B. La cascada Jinchuriki está muerta, aquí. Ken arrojó los pergaminos que había tomado del cuerpo de Yusuzo. Los restos de tu hijo deberían estar en uno de estos pergaminos. Ken se cruzó de brazos y volvió la cabeza hacia el Raikage, que parecía confundido. Punto. ¿Por qué no los comprobaste tú mismo? La pregunta del Raikage quedó sin respuesta, ya que Ken se encogió de hombros y fingió mirar hacia otro lado. B solo suspiró cuando se puso a trabajar. El Raikage aún se estaba recuperando. También quería ver los restos de su hermano. Necesitaba hacer eso para finalmente aceptar su muerte. El primer paso del proceso de curación de una pérdida. Si no hubiera ningún cuerpo, entonces, aunque lo supieran mejor, siempre estarían en negación. B comenzó a buscar entre los pergaminos con una expresión grave grabada en su rostro. Ken simplemente flexionó su espalda, sus escamas entraron en su cuerpo y desaparecieron, junto con sus grandes alas. El Raikage levantó una ceja ante eso. No se podía evitar, la escena era así de extraña. Las alas en sí eran más grandes que el cuerpo de Ken, y verlas desaparecer era extraño. Para agregar a eso, la carne del asesino pareció moverse visiblemente mientras retraía sus alas, sus músculos se contraían como si un terremoto estuviera contenido dentro de su cuerpo.
Era una visión tanto antinatural como desconcertante para Bei el Raikage. Mientras tanto, el 8 colas estaba intrigado, curioso acerca de la naturaleza de la existencia de Ken. Pero no traspasó los límites para tratar de hablarle de nuevo. Simplemente esperaba que tuvieran la oportunidad de hacerlo más tarde. El Raikage no se detuvo demasiado en las monstruosas habilidades y el cuerpo de Ken. En cambio, su mente se centró de nuevo en su propio cuerpo y luego en el brazo que le faltaba. Y luego, se volvió hacia Ken. ¿Qué pasa con el Tsuchikage? Se agarró el muñón, la mayor parte del sangrado se había detenido gracias al chakra de B, pero no se veía tan bonito. Ese enano escapó. Lo dejaron en el bosque mientras yo seguía al Jinchuriki. Decidí priorizar la persecución del objetivo que aún escapa en lugar del inconsciente. El tono de Ken era firme, y sus palabras sonaban incluso razonables, pero eso no significaba que al Raikage le gustara escucharlas. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo habría tomado volar allí y cortarle la cabeza? El Raikage levantó la voz sin siquiera darse cuenta. Por una vez, no le importaba gritarle a Ken, no le importaba la diplomacia. Solo le importaba que el asesino de su hijo se escapara. No lo sé. ¿Un minuto, tal vez unos segundos? Pero el Jinchuriki ya se estaba alejando del rango de mi sensor. Ken no reaccionó en absoluto ante la voz elevada del Raikage, si le molestaba, seguramente no lo demostró. Alcance del sensor. Estaba en medio del cielo. Si mantuviste los ojos bien abiertos, podrías haberlo seguido fácilmente. El Raikage frunció el ceño, no satisfecho en absoluto con la explicación del asesino. En primer lugar, no todos tenemos ojos, Lord Raikage. Algunos de nosotros simplemente no tenemos tanta suerte. En segundo lugar, si hubieras mantenido los ojos bien abiertos, tal vez podrías haber notado que el Tsuchikage solo había aterrizado a unas pocas docenas de kilómetros del lugar donde te detuviste. Y tal vez podrías haber terminado el trabajo tú mismo. El tono de Ken era tan frío como antes, pero había un matiz burlón en él. El asesino tampoco se molestó en quedarse para escuchar la respuesta del Raikage. Puedes enviar mi pago al recinto de la Hermandad Oscura. Adiós. Después de eso, el asesino simplemente desapareció. Su trabajo había terminado allí, no vio ningún sentido en discutir con el Raikage. No se molestó en concentrarse en el Raikage o B, no le importaba lo que sintieran. Pero los dos no pudieron evitar mirar la espalda del asesino en estado de shock absoluto. Uno de los asesinos vivos más intimidantes. Alguien capaz de cazar a Kage como si fuera una presa preciada. Está completamente ciego. La mente de B acababa de implosionar en ese momento. El propio Raikage estaba demasiado sorprendido y avergonzado para decir algo. Bueno. Eso podría haber ido mejor, el Raikage suspiró mientras se giraba y miraba los pergaminos en el suelo. Se unió a B en la búsqueda de los restos de su hijo después de eso, sabiendo que no tenía sentido tratar de encontrar al asesino. Mientras tanto, Ken ni siquiera les dedicó un pensamiento. Él solo sonrió mientras esperaba sentir una buena reacción del Hokage. Misiones exitosas. Me pregunto qué trama Toso. Le enviaré un mensaje para que regrese a la base. Mientras tanto, me tomaré mi dulce viaje de regreso a la hoja. Tomarse el tiempo, los niños y la perspectiva. Punto de vista narración. Como prometió, Ken se tomó su dulce tiempo para regresar a Leaf Village. Estaba seguro de que recibirían el mensaje de que la alianza se estaba desmoronando. Demonios, estaba seguro de que el mundo aprendería que el Jinchuriki de 7 colas también fue asesinado. Y estaba seguro de que su nombre volvería a sonar en los oídos de todos. Sin embargo, obtener tanta atención fue algo bueno. No tenía motivos para esconderse, y eso solo significaba más trabajo para la Hermandad Oscura. La cascada no fue tan estúpida como para convertir en enemigos al hombre que asesinó a su shinobi más poderoso. Probablemente solo iban a esperar su momento y tratar de fortalecerse con el tiempo. Pero nunca iban a representar una amenaza para la Hermandad Oscura en constante crecimiento por sí solos. Ken estaba lo suficientemente seguro de que la Hermandad Oscura se volvería más fuerte que la mayoría de las aldeas. Actualmente, los únicos pueblos que Ken creía más fuertes que su hermandad eran Cloud y Leaf. Por supuesto, se contó a sí mismo entre las fuerzas de la hermandad en esos cálculos. Sin él, la Hermandad Oscura probablemente aún podría limpiar el piso con la gran mayoría de las aldeas más pequeñas, pero las grandes eran objetivos más difíciles. La hermandad ya había crecido mucho, en muy poco tiempo. Todos los niños estaban agradecidos con su líder, y también estaban contentos de haber aprovechado esa oportunidad y persistido durante la capacitación.
Muchos querían dejar de fumar al principio, especialmente los más jóvenes. Después de todo, nunca iban a entrenar para convertirse en shinobi, solo querían vivir sus vidas felices. Pero gracias a que la guerra les quitó todo, incluso sus mentes jóvenes entendieron que no existe la felicidad permanente mientras se está débil. Esa fue la comprensión que despertó su deseo de fortalecerse. Y después de un tiempo, la gratitud que sintieron por el líder de la Hermandad Oscura y sus criados fue lo que los impulsó a volverse aún más fuertes. Cada niño se esforzaba por obtener el acuerdo y la atención de su figura paterna. No eran muy diferentes. Toso también los había colmado de atención, pero Ken era un poco diferente. Fue difícil de leer al principio, especialmente para los niños más pequeños. Tampoco hizo un gran esfuerzo por acercarse a ellos. Al menos no al principio, poco a poco también había comenzado a mostrarles cada vez más calidez. Se convirtió en un pilar estoico para ellos, una persona a la que admiraban. Y la única persona que merecía ser llamada su padre. Toso era más como un gran hermano para ellos, criándolos, entrenándolos y guiándolos como lo haría un hermano. Era cálido y siempre estaba allí para ellos esencialmente. Parecía desarrollarse junto con ellos también, haciéndose más fuerte y más maduro a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, Akira todavía era tan infantil como todos ellos, por lo que no era una figura paterna. Y por último, Saburo no era exactamente accesible. Bueno, al menos actuó lo suficientemente amistoso. Sin duda eran una familia disfuncional. Pero Tatsukio y el resto no lo habrían tenido de otra manera. Pop Tatsukio. Los otros niños parecen estar un poco inquietos. A nadie le gusta cuando nuestro padre se queda fuera por mucho tiempo. Pero esta situación es un poco diferente a las anteriores. Acabábamos de tratar con él algunos asuntos personales. Los 7 espadachines fueron el objetivo de su odio durante lo que debieron ser años. Recuerdo que entré por primera vez en su oficina cuando oficialmente comenzó a entrenarme y vi sus carteles en esa pared a su lado. Fue extraño, de verdad. Pero no le presté mucha atención. Me concentré en mi entrenamiento y crecí lo más fuerte posible en ese corto tiempo. Como YUE ya le señaló directamente, nuestra estoica figura paterna siempre nos enseñó, tanto a través de sus propias palabras como a través de los instructores de los demás, que los sentimientos de uno nunca deben guiar sus acciones. Pero luego sucedió la venganza. Claro que no fue nada demasiado peligroso para nosotros, los 7 espadachines fueron separados y asesinados en rápida sucesión. Todo parecía estar bien al principio, el padre ciertamente estaba actuando de manera más extraña que de costumbre. No era exactamente del tipo que se burlaba de sus objetivos después de todo. Después de que terminó la terrible experiencia, mucho más rápido de lo que habíamos anticipado, todos regresamos a la base. Y solo padre se quedó atrás. Siempre es difícil decir lo que pasa por su mente, pero dudo que haya pensamientos agradables allí. La venganza es un asunto complicado. Todos nosotros hemos sido agraviados por otros en el pasado, ya sea por shinobi extraviado o por bandidos, todos perdimos seres queridos que deseamos vengar. Pero la mayoría de nosotros ya hemos elegido no dejar que ese odio gobierne nuestras vidas. Decidimos seguir viviendo, fortalecernos y vivir nuestras vidas con nuestras nuevas familias mientras miramos hacia el futuro. Es lo que nuestros padres habrían querido de nosotros de todos modos. Al menos este es el caso para la mayoría, y para mí también. Me encantaría encontrar al shinobi que me cortó la pierna, me encantaría cortarle la garganta con mis propias manos. Pero al mismo tiempo, ni siquiera vale la pena buscar a ese canalla. Prefiero pasar mi tiempo con mis hermanos y hermanas. Disfrutar del calor de una familia, disfuncional o no. Ojalá padre pensara lo mismo. Pero al mismo tiempo, también era lo suficientemente fuerte como para vengarse. Tenía los medios, los recursos, el alcance y la influencia para manejar la reacción violenta de la niebla. Supongo que se sintió mal por no hacerlo. Pero el hecho de que no haya regresado es lo que realmente nos preocupa a la mayoría de nosotros. Después de un episodio como ese, se siente raro no verlo aquí. No sabemos si está a salvo o cómo se vio afectado por finalmente tener su venganza. Sé que está a salvo, donde quiera que esté. En mi opinión, no hay mucho por ahí capaz de igualarlo en fuerza. Quizás solo las bestias con cola y el dios de Shinobi. Es difícil saberlo, solo he escuchado historias sobre ellos. Pero no sé si hay muchos humanos capaces de igualar a nuestro padre. Entre los niños mayores, también existe esa sensación de incertidumbre. ¿Qué pasaría si padre solo quisiera construir la hermandad para eliminar a sus enemigos? ¿Y si solo lo construyó con el fin de vengarse?
Ciertamente fue un pensamiento inusual para nosotros, niños leales. Mi padre no ha demostrado ni una sola vez que solo quería usarnos. En todo caso, está posponiendo nuestro uso hasta que todos seamos mayores y más maduros. Está claro que tenía planes para el futuro, o al menos está pensando en nuestro futuro. Pero esa no es la única razón por la que el pensamiento es estúpido en mi opinión. Ante todo, el padre es fuerte, su espalda no se doblará ni se romperá ante ninguna adversidad. Podría haber matado fácilmente a los 7 espadachines sin sudar. Y la niebla en sí misma probablemente no sea nada para él. Padre no es un humano normal, eso está claro. Hermano mayor Tatsukio. ¿Cuándo crees que regresará papá? Actualmente, estoy supervisando el entrenamiento de los más jóvenes. Es mi tarea hasta que Big Bro Toso regrese. Lord Saburo aparentemente se está concentrando en algo bastante importante en su laboratorio. La niña que se paró frente a mí con una expresión confundida no debe medir ni 1 centímetro por encima de 1,3 metros. Tiene el pelo corto y negro con flequillo que cubre sus ojos. Actualmente viste ropa de entrenamiento negra, al igual que el resto de nosotros. Umebi, mi hermana menor más linda. Su cuerpo era pequeño y ágil, además de YUE, ella es la más flexible entre nosotros. Ella también se encuentra entre las más jóvenes, con solo 10 años, 5 años menor que yo. No te preocupes, Ume, el padre acaba de salir en otra misión. Volverá con nosotros lo suficientemente pronto, no hay necesidad de preocuparse de que nos abandone. Mi respuesta suena un poco genérica, pero la mayoría de mis hermanos y hermanas ponen mucho peso en mis palabras. Así que solo escucharme decir eso es suficiente para consolarlos. De todos modos, parece haber sido suficiente para la pequeña Umebi, ella solo asintió con una linda sonrisa en su rostro y se fue para continuar con su entrenamiento. Sentir que me respetan y me admiran tanto es un poco estresante. ¿Es así como se siente el padre al mirarnos a todos? De alguna manera lo dudo, es un hombre más grande que yo, todavía tengo mucho que aprender. Después de que el padre me capacitó personalmente, me convertí en uno de sus 2 discípulos directos. YUE y yo. Ambos hemos ganado una posición elevada a los ojos de nuestros hermanos y hermanas. Incluso si YUE no es completamente parte de la hermandad, todavía es una hermana honoraria para nosotros y la primera discípula personal de la maestra. Soy el segundo, a pesar de ser el primero entre mis compañeros. TSK, ¿entonces crees que el líder todavía planea usarnos de alguna manera? Usarnos para su venganza no fue suficiente. Aquí viene el número 2. Nunca puedo tener tiempo para descansar con este tipo alrededor. Comillas, ¿cuál es tu punto exactamente, Morita? Morita, una rubia de 14 años que mide alrededor de 1,7 metros, la misma altura que yo. Él es un año más joven. MR2, como se le llama, es el segundo en rango entre nosotros, el que se sienta justo debajo de mí. Comillas, ¿mi punto? Mi punto es que deberíamos pedirle a este supuesto padre que aclare sus intenciones. Su voz rechina mis oídos. Pero tampoco lo culpo ni lo resiento. No existe tal lugar para estas emociones en una verdadera familia. Es un niño desilusionado. La atención y el tiempo del padre no son ilimitados, y los niños que no reciben su reconocimiento pueden terminar haciendo berrinches. Este es solo un ejemplo de eso. Un estallido infantil. La angustia adolescente, sea lo que sea, no me molesta mi hermano pequeño por eso. He madurado más rápido que mis compañeros, tal vez impulsado por un trauma entre otras cosas, pero tengo una buena comprensión de la mente de un niño. Aún así, tiene suerte de que YUE esté de regreso en la casa de su verdadero padre, visitándolo después de una gran misión. Si ella estuviera aquí, entonces no habría rumores sobre Lord Ken como lo están haciendo. Y nadie se atrevería a hablar así. Estoy bastante seguro de que, en el mejor de los casos, le habría añadido un laxante fuerte a su comida. De todos modos, no habría terminado demasiado bien. Pero tampoco debería dejarlo hablar de esa manera sobre mi padre. Está tensando la atmósfera e interfiriendo con el entrenamiento de mis hermanos menores. Justo cuando estaba a punto de regañar a Morita, alguien decidió interponerse. Comillas, tal vez si tienes tales quejas, deberías dirigirlas directamente a él. Una voz profunda estalló a un lado y otra persona apareció en el campo. No era otro que Big Bro Toso, con esa extraña espada viviente envuelta en vendas y atada a su espalda. Ve, hermano mayor. Incluso si Morita tiene quejas sobre padre, nunca se atrevería a hablar en contra de Toso, quien nos reclutó a todos y esencialmente nos crió todo este tiempo.
Como era de esperar, los niños acudieron en masa a él, todos emocionados de escuchar noticias sobre Toso y nuestro padre. Morita se enfurruñó un poco a un lado, sin saber cómo reaccionar. Toso se quitó la máscara, sonrió a los niños y les habló un poco, antes de finalmente caminar hacia Morita, quien estaba de pie a un lado con torpeza. Los niños se quedaron en silencio al ver eso. No sabían qué esperar, es posible que tuvieran su propia insatisfacción, pero Morita fue el único que los expresó de esa manera. Había sido la primera vez que uno de ellos había hecho tal cosa. Así que no sabían cómo reaccionarían Toso o su padre. Hablaba en serio. La voz de Tosio era tranquila, su mirada era cálida mientras miraba al rubio asesino en ciernes. Comillas que Morita parece un poco asustado y confundido. Afortunadamente, Big Bro Toso no dejó que se agitara en la confusión por mucho tiempo. Si tiene algún problema, no dude en hablar. El líder puede parecer un poco frío por fuera, pero tiene en cuenta todas sus opiniones. Si tienes alguna queja, siempre puedes hablar con él. Ah, puedo ver el pánico desapareciendo de la cara de Morita, solo se escondió, frotándose el codo y mirando al suelo con un puchero infantil en su rostro. Toso luego se volvió hacia los otros niños. Todos ustedes pueden hablar con él. Las puertas de su oficina están abiertas la mayoría de los días. Actualmente, está tratando con Leaf y haciendo algunos tratos. Pero volverá pronto. Toso luego le dio unas palmaditas al número 2 en el hombro, asintiendo con la cabeza, antes de dejarnos con nuestro entrenamiento. Tan pronto como se fue, los niños comenzaron a hablar, las voces se superponían mientras hablaban de las cosas que querían decirle a su padre y lo emocionados que estaban de que regresara. Conociéndolos a todos, seguirán así hasta la cena, no podemos tener eso. Comillas vuelve a entrenar si has terminado de mirar boquiabierto. Mi grito parece haberlos despertado a la realidad. El padre aún no está en casa, por lo que necesitaban continuar con su entrenamiento y esperarlo diligentemente. Morita, por mucho que le guste quejarse, también volvió a los entrenamientos. Ah. Realmente somos una familia disfuncional. Movimiento rompeolas, consejo de guerra y complot al acecho. Punto de vista narración. La guerra convirtió al mundo entero y a las naciones elementales en un océano turbulento. Muchas olas subieron y bajaron, rompiendo unas con otras, así como con las rocas que aparecían de vez en cuando. Pero la noticia que estalló fue lo que cambió por completo el rumbo de la guerra actual. La ruptura completa de la alianza más grande y poderosa que originalmente había comenzado la guerra. Sus circunstancias eran extrañas, algunos rumores que circulaban decían que el hijo del Raikage fue asesinado por Tsuchikage, quien se confabuló con Butterfall Kage y Mizukage. Otros rumores decían que el Raikage atacó a los demás en un ataque de ira sin pruebas adecuadas y solo especulaciones. Hasta ese momento, solo se confirmó la muerte de Butterfall Kage. Su cuerpo dividido en dos había sido encontrado por unos pocos ninjas errantes que huían de la escena. Los informes hablan de la mirada temerosa del hombre incluso en la muerte. También pudieron especular rápidamente quién era el perpetrador. La participación de la Hermandad Oscura en el asunto ya era algo público. Aunque Toso había hecho todo lo posible para cazarlos, había demasiados Sambu para rastrear y matar para mantener los rumores bajo control. Pero todo estaba bien. Para Ken, los rumores solo darían validez al éxito de su misión. Aunque ahora el mundo creía que estaba en algún tipo de alianza con el Raikage. También hubo varios rumores al respecto. Su participación aquí, junto con su participación en la muerte de los espadachines de la niebla, llevó a muchos a especular que la Hermandad Oscura ahora se estaba involucrando en las guerras shinobi. Algunos especularon que solo se involucró para vengar al hijo del Raikage, ya que se rumoreaba que se conocían. También se especuló que la Hermandad Oscura era solo la ayuda contratada del Raikage, que fue lo que realmente sucedió. El Mizukage pudo confirmar eso eventualmente, aclarando algunas cosas con su recuerdo de los eventos después de que finalmente regresó a su tierra natal y habló con los gobernantes de la Tierra del Agua. No pudo confirmar mucho más sobre lo ocurrido, solo confirmó que el Raikage había acusado al Tsuchikage y Butterfall Kage de matar a su hijo. No pudo confirmar quién había matado al Jinchuriki de 7 colas de la cascada, pero dijo que lo más probable era que fuera el punto rojo, alegando que el Raikage resultó herido contra el Tsuchikage. Gracias a sus palabras, y a la realeza de la Tierra del Agua que decidió difundirlo, los acontecimientos de ese día se hicieron mucho más claros. Nadie sabía realmente qué medios había utilizado Red Dot para matar al Butterfall Kage. Las personas que habían visto la escena de la montaña dividida dijeron que probablemente era una fuerza abrumadora.
El hecho de que Ken fuera capaz de tal cosa esencialmente lo consolidó como una figura a la par con el dios de Shinobi a los ojos de las naciones elementales. También circulaban noticias más interesantes sobre Red Dot, cosas que eran de naturaleza más personal. Rumores en las calles, entre restaurantes y posadas de todas las naciones elementales. El punto rojo, el cazarrecompensas más fuerte del mundo, es ciego. Era una píldora difícil de tragar, especialmente para las personas que habían tratado con Ken antes, como Grass Village e incluso Mizukage. Se creía que el rumor en sí había sido difundido por un B afligido en una taberna en un pueblo al azar dentro de la Tierra del Rayo. Se difundió en forma de rap, que era típico de los Jinchuriki. Los rumores también decían que B todavía estaba bajo arresto domiciliario como castigo por difundir dicha información en su estupor ebrio. 2 semanas fue todo lo que se necesitó para que tanto saliera al mundo. Y Ken todavía caminaba tranquilamente hacia la Tierra del Fuego en ese momento. Ambos inconscientes y sin molestarse por ninguna noticia que salga a la luz. No era como si le importara ocultar su falta de visión. Ya había previsto que su reputación crecería en toda la debacle, era natural. Se dio cuenta de que ese sería el caso desde el momento en que aceptó la solicitud del Raikage de involucrarse personalmente en todo el lío. Más reputación, más influencia, más dinero. Más enemigos. Independientemente, las cosas están mejorando para la Hermandad Oscura. Para cuando el asesino llegó a las puertas de Konoha, ya estaba acompañado en silencio por algunos Anbu enmascarados. Formaron un círculo a su alrededor mientras caminaba hacia adelante. Nadie lo detuvo o cuestionó su presencia, en cambio, lo guiaron mientras caminaba hacia el edificio Kage. Antes de entrar en la aldea, el monstruo ciego formó los signos de las manos para una transformación muy básica. Cambió su altura mientras permitía que su espalda se encorvase, inmediatamente tomó la forma de un anciano arrugado con un sombrero de paja y ojos permanentemente cerrados. Llevaba la ropa de un civil y llevaba la mochila grande de un vendedor ambulante. Un disfraz muy básico como un viejo comerciante ambulante. Los Anbu a su alrededor miraron la transformación por un segundo, antes de asentir entre sí y estrechar el círculo alrededor de Ken, para evitar cualquier posibilidad de que se escabullera y lo perdieran de vista. Después de todo, Red Dot había demostrado que era mucho más peligroso que Siete Tails, una bestia con cola capaz de arrasar un pequeño pueblo en segundos. Claro, Konoha tenía sus defensas, pero era mejor no arriesgarse cuando se trataba de una amenaza tan potencial. De todos modos, tener una pandilla de hombres encapuchados y encapuchados ciertamente estaba llamando la atención de otros dentro de la aldea. Muchas miradas estaban sobre Ken mientras caminaba por las calles de guijarros de la hoja. Desde guardias de puertas y shinobis comunes hasta dueños de puestos, niños y civiles. Ken no les prestó atención, aunque no le gustó exactamente la atención. Le gustaba hacer entradas furtivas siempre que fuera posible, tomar a la gente por sorpresa siempre era entretenido y también le proporcionaba una ventaja en cualquier negociación que tuviera lugar. Por desgracia, no era como si pudiera colarse en la aldea Leaf de manera efectiva, su detección fue mucho mejor que la de la Tierra de Hierro gracias a los sellos que emplearon. Ken todavía estaba bastante lejos de ser un maestro de Fuinjutsu, por lo que pasar por alto sus sellos era más fácil decirlo que hacerlo. Sin embargo, Space Time Ninjutsu era una forma de hacerlo, pero necesitaba dejar una marca de invocación inversa en algún lugar de la aldea para eso. Punto. Es mejor intentarlo y hacerlo más tarde. Espero que no lo necesite, pero es mejor prevenir que curar. Tener una manera fácil de llegar a un pueblo escondido podría ser útil. Pero necesitaba ocultar muy bien el pergamino de invocación inverso. También era posible que Iden Leaf tuviera algunas contramedidas contra un justo de invocación inversa, pero Ken no lo sabría a menos que lo intentara. Su método de usar el jutsu de invocación era bastante desconocido de lo que había afirmado Kazue. Marcar a otros como bestias contratadas aparentemente era una forma extremadamente inusual de hacer las cosas. Cifras, Se suponía que los shinobi debían pensar en las reglas que los rodeaban, pero la mayoría se limitaba a las reglas de sus técnicas. Razón por la cual la mayoría de los shinobi aún necesitaban realizar todos los signos con las manos e incluso para el jutsu básico. En verdad, las reglas existían para doblarse y cambiarse a la voluntad de uno. Era simplemente la naturaleza de las cosas. Al menos Ken creía que era así. Ken y su grupo de Anbu no tardaron mucho en llegar al edificio Kage. Allí, el asesino disfrazado fue conducido directamente a una sala de reuniones. Las mesas y las sillas giraban alrededor de un círculo vacío en el medio de la habitación.
Ken podía sentir varias figuras dentro de la habitación, muchas de ellas relativamente poderosas. Si mis sentidos no me fallan. Estos son probablemente los jefes de los clanes más prominentes. Supongo que la guerra realmente va bien para que tengan tiempo de reunirse así. Ken reflexionó para sí mismo mientras entraba en el centro de la habitación sin dudarlo, para sorpresa de la mayoría de los jefes de clan presentes. Comillas parece bastante audaz. Ya me gusta un hombre grande y gordo, habló desde un lado. Su peinado también era similar al de Ken, con cabello largo y puntiagudo que fluía hasta la parte baja de la espalda, la única diferencia era que el suyo estaba más hinchado, similar en estilo a un afro en la parte superior. Cálmate, Chza, este no es el momento para hacer amigos, una voz más fría y calculadora habló desde un lado. Un hombre más delgado con el cabello recogido hacia arriba en una cola de caballo fue el que habló esta vez. Tiene razón, Shikaku. Esta puede ser una buena oportunidad para entablar una relación amistosa con uno de los hombres más fuertes del mundo. Otra voz solemne agregó desde un lado. El orador esta vez también era un hombre delgado con las mejillas hundidas, su cabello estaba atrapado en su diadema. Y llevaba el cabello puntiagudo en la parte superior y terminando en una larga cola de caballo que llegaba hasta la parte baja de la espalda. Basta, Inoichi, Shikaku, Choza. Una voz más fría desde un lado ordenó a los jefes de los clanes que guardaran silencio en un tono exigente y arrogante. Ken inclinó la cabeza al darse cuenta de las identidades de algunas de las personas en la habitación. Si no me equivoco, los que hablaron primero fueron los jefes de los clanes Akimichi, Nara y Yamanaka respectivamente. Se considera que su trío es bastante letal. Puedo apreciar su honestidad al menos. El que los interrumpe puede ser el joven jefe del clan Uchiha. Bike de Y Fugaku Uchiha. Escuché mucho sobre él y su clan. Poseen lo que se considera el dojutsu más fuerte, Ken se frotó la barbilla mientras deshacía su transformación, sorprendiendo absolutamente a ninguno de los jefes de clan. Ha pasado un tiempo, Lord Hokage. Y es un placer reunirme con los jefes de varios clanes presentes hoy aquí. Ken hizo una leve reverencia, mostrando su respeto a las personas presentes como un gesto de buena voluntad de su parte. Ese gesto fue devuelto en su mayor parte. La mayoría de las personas presentes se inclinaron ligeramente hacia atrás en sus sillas o asintieron en agradecimiento al asesino. Ken sintió que dos personas se burlaban de su saludo, lo que le dio suficiente conocimiento sobre en quién concentrarse durante la reunión. La cabeza de Uchiha, en realidad no conozco al otro. Ken sintió que un hombre que estaba justo al lado de Hiruzen se burlaba. Parecía de la misma edad que el Hokage, tenía un peinado desgreñado, mechones de cabello que llegaban a la altura de los ojos. Parecía estar vestido con la armadura Joinin estándar, con ligeras variaciones, al igual que el resto de los jefes de clan presentes. Ken también podía sentir una cicatriz distintiva en la barbilla cuando se enfocaba lo suficiente en su rostro, lo que revelaba su identidad. Danzo Shimura. La mano derecha del tercer Hokage. Los labios de Ken se fruncieron mientras giraba la cabeza hacia el Hokage. Creo que ya has oído hablar de lo que pasó con la alianza. Ken levantó la cabeza e inclinó su máscara hacia el Hokage. Hiruzen dio una calada a la pipa de tabaco que tenía en la mano mientras asentía. Fue difícil de creer realmente. No esperaba tal actuación, con toda honestidad. Sarutobi sonrió mientras miraba al asesino con una mirada apreciativa. Oh, no fue nada. Simplemente tenía la motivación correcta. Ken asintió hacia el Hokage, quien solo suspiró ante sus palabras. Oh señor. Si otros pudieran lograr tanto con solo motivación, esta guerra habría terminado en unos pocos días. Hiruzen exhaló una nube de humo mientras sonreía y se preparaba para felicitar el trabajo del asesino. Pero Danzo intervino en el momento justo. Basta de posturas sin sentido. Hiciste tu parte del trato, es natural que lo hagas. Ahora bien, aunque no todos los ancianos de este pueblo aceptaron hacer el trato contigo, el Hokage dio su palabra antes de consultarnos, por lo que estamos obligados a cumplirla. Su voz áspera ayudó a que la atmósfera de la habitación se enfriara unos grados. Los otros ancianos y jefes de clan presentes no reaccionaron de manera significativa, probablemente ya acostumbrados a Danzo y su temperamento. Hiruzen frunció el ceño un poco, pero no disputó las palabras de Danzo. Había tomado la decisión bastante drástica por sí mismo. Pero había pensado que era el mejor curso de acción para el beneficio de la aldea. Después de todo, no perdió nada incluso si Ken fallaba. E incluso si tuviera éxito, el Hokage sabía que la solicitud del asesino era bastante fácil de lograr. Me alegra saber que el trato aún está en marcha.
Odiaría que hubiera complicaciones en esta etapa. Ken asintió a Danzo mientras sonreía debajo de su máscara. Su tono era alegre, incluso feliz. La mano derecha del Hokage entrecerró los ojos ante la amenaza velada del asesino. Era tan vago que ni siquiera podía considerarse una amenaza, por lo que Danzo ni siquiera pudo llamarlo. Entonces, ¿cómo es que Sapo Sabio no está presente en esta reunión? Ken inclinó la cabeza mientras cruzaba los brazos. Antes de eso, espero que no te importe quitarte la máscara. Es bastante grosero que te enfrentes a nosotros mientras mantienes tu identidad oculta. Fugaku frunció el ceño al asesino, finalmente hablando, para gran sorpresa de los demás. Disgusto del Hokage. Genial, volvimos a las formalidades sin sentido. Danzo también puso los ojos en blanco ante la arrogancia del líder del clan. Pero Fugaku tenía todas las razones para ser arrogante, él era el jefe de clan de lo que probablemente era el clan más fuerte actualmente vivo. Para sorpresa de todos, Ken ni siquiera dudó un segundo en quitarse la máscara. Debo admitir que no hay mucho rostro allí. Espero que eso no sea un problema, Uchiha. Comillas, la voz de Ken sonó unos grados más fría, enviando un escalofrío por la espalda de algunas de las personas presentes, especialmente cuando se combina con lo que vieron. El ceño fruncido de Fugaku se desvaneció cuando sus ojos se agrandaron. Todos los ancianos y jefes de clan miraron fijamente el rostro destrozado del cazarrecompensas más grande del mundo. Sus reacciones fueron diferentes, algunos miraron con asombro y asombro, algunos con lástima y algunos con disgusto. Los ancianos mayores parecían ser menos comprensivos, pero los jefes de clan estaban en su mayoría sorprendidos. Fugaku también pareció rascarse la cabeza, estupefacto en cierto sentido, su mirada vagando hacia un lado, lejos de los asesinos. Comillas, así que los rumores eran ciertos. Hiruzen incluso espetó en estado de shock, no les había creído del todo al principio, pero ahora no tuvo más remedio que creerles. Lo mismo para Danzo, quien inmediatamente comenzó a pensar en formas de usar la condición de Red Dot en su contra. Comillas, rumores. Bueno, lo que sea. Espero que esto no sea un problema. Lord Hokage. Ken asintió una vez más hacia el Hokage, su rostro sin ojos se volvió hacia él de la misma manera que antes. Parecía mucho más espeluznante ahora que todos se dieron cuenta de que Ken solo giraba la cabeza para mostrar, no para mirar a los demás. No será un problema, disculpas por el arrebato. El Hokage inclinó ligeramente la cabeza, mostrando respeto al asesino, para gran desaprobación de Danzo. También me gustaría disculparme por obligarte a revelar tu rostro. Estoy seguro de que usaste una máscara por una razón, tener tu identidad expuesta de esa manera es desafortunado. Hiruzen mostró una sorprendente cantidad de honestidad, Ken estaba realmente sorprendido. Los jefes de clan no parecían tan sorprendidos, algunos de ellos incluso asintieron con comprensión. Después de todo, la única razón por la que uno usaría una máscara era para proteger su identidad, ¿verdad? Era claramente un elemento fijo de Ken, probablemente mantuvo su vida privada separada ya que era un individuo esquivo. Está bien, nadie además de la Hermandad Oscura conoce este rostro. Mi identidad es mi máscara. El accesorio de un punto rojo, se ha vuelto mucho más simbólico que un rostro deformado. Todos los jefes de clan parecían sudar un poco con sus palabras. En cierto sentido, era de esperarse del mejor cazarrecompensas y asesino del mundo, su identidad se había arraigado tanto en su psique que ni siquiera pensaba o le importaba tener una vida privada. Para Danzo y Fugaku, tal cosa ciertamente era encomiable. Hizo que el asesino pareciera un poco más impresionante a sus ojos. Bueno, entonces. Actualmente, estamos celebrando una reunión de guerra. Honestamente, tu llegada fue un pequeño interludio. Enviaré un mensaje para que Jiraiya regrese con urgencia, pero tendrás que quedarte en la aldea durante unos días, espero que eso no sea un problema. El Hokage rápidamente devolvió el tema al tema y el asesino simplemente asintió. Eso está bien para mí. Después de eso, el asesino asintió, colocándose la máscara y dándose la vuelta. Los Anbu que lo habían llevado al edificio Kage fueron los que lo llevaron a su casa temporal, un pequeño apartamento al costado del edificio Kage, altamente monitoreado. Al menos tienen buenos bocadillos, Ken pensó para sí mismo mientras mordía algunos bangos en un palo. Le había pedido al Anbu por ellos, y sorprendentemente le dieron todo lo que quería. Date prisa y espera, al final, el asesino simplemente suspiró y siguió con su día. Sin que él lo supiera, un complot ya se estaba desmoronando en la oscuridad, ya que algunos shinobi de Sandville de alguna manera habían logrado pasar las defensas del pueblo. ¿Su objetivo?
El Jinchuriki de las 9 colas. Secuestro, seguimiento y justicia defectuosa. Punto de vista narración. El asesino ciego bostezó mientras hacía unas cuantas flexiones más para pasar el tiempo. Una espada larga se apoyaba en la pared al lado de su habitación relativamente grande. Se le dio privacidad dentro de los límites de esa casa, pero cada salida y entrada a la casa fue monitoreada de cerca. Realmente no se están arriesgando, ¿eh? No se sentía tan mal por su falta de confianza. Una aldea escondida normalmente estaría tan vigilada. Fue casi lo mismo mientras estuvo en Cloud Village por un tiempo. Le irritaba que los ancianos de la aldea no apreciaran sus esfuerzos. Danzo incluso tuvo el descaro de insinuar que Konoha no tenía ninguna obligación de cumplir con su parte del trato. El asesino estuvo a punto de matarlo en ese mismo momento. No tenía sentido tratar de construir relaciones amistosas con una nación que no le mostraba ningún respeto o buena voluntad. Pero parecía que el Hokage ya había hablado con Danzo de antemano. Y Hiruzen se mantuvo firme en mantener su parte del trato. Al menos esa era la vibra que Ken había recibido de esa reunión. Solo el Hokage y algunos de los jefes de clan eran amistosos y parecían desear formar algún tipo de alianza. Tal vez eran un poco atrevidos, pero al menos eran respetuosos. Hubiera sido bueno si los demás tuvieran un poco más de tacto. A diferencia del jefe del clan Uchiha, quien esencialmente ordenó a Ken que se quitara la máscara. Ahora, al monstruo ciego no le importaba que la gente viera su rostro. No tenía por qué preocuparse por eso. Pero fue simplemente una falta de respeto al final del día. Uno no le pediría a un ambo extranjero que se quitara la máscara si estuviera haciendo un trato con una tierra diferente, no importaba si estaban en presencia de todo el consejo de guerra o no. Ken no era un cazarrecompensas al azar de la calle, era una leyenda del mundo shinobi en ese momento, liderando una organización que era el equivalente a un pueblo escondido en la tierra de samurái. No necesitaba que su ego fuera inflado por algunos ejecutivos inútiles del pueblo, pero un poco de respeto aún podría haber sido muy útil. Lo que sea, los shinobi siempre serán shinobi. Mi presencia justifica un cierto grado de precaución. El verdadero problema era la mano derecha del Hokage. Y su conducta sombría. Ese Danzo. Ni siquiera es un anciano por lo que recuerdo, solo el asistente de Hiruzen. No hay mucha información sobre él, todo lo que sé es que solía estar en el mismo equipo que el tercer Hokage. Ken reflexionó sobre ello durante unos minutos, pero no pudo hacer nada más que suspirar al final. Entonces sintió algo extraño. Sus sentidos estallaron, sintió como si le hubieran quitado una manta de la cabeza. ¿La barrera ha caído? El Fuinjutsu que hizo que la infiltración de Konoha no fuera detectada cayó durante exactamente un minuto, fue casi imperceptible para un shinobi normal, vino y se fue rápido, pero los sentidos mejorados de Ken notaron la interrupción. Las personas más poderosas dentro de la ciudad seguramente también lo habrían notado. Estaba claro lo que había sucedido. Alguien se infiltró en el pueblo. Ken no tenía forma de saber por qué exactamente, no estaba prestando toda su atención a todo el pueblo, demasiada información para procesar, su mente seguía siendo humana después de todo. Pero la hoja seguramente comenzaría a investigar al instante, y ciertamente entraron en acción rápidamente. Ken podía sentir que algunas de las personas estacionadas en su casa salían corriendo, dejándolo con menos supervisión. Me arriesgaré. También podría encontrar un lugar para esconder ese pergamino e investigar lo que esté sucediendo en la aldea oculta. También puedo usar eso como una excusa si me descubren. La curiosidad de Ken terminó por vencerlo, e inmediatamente se volvió borroso. Lo primero que hizo fue usar la distracción de sus observadores para crear un clon de iluminación, al que otorgó la mayor parte de su chakra. Lo dejó en el dormitorio, antes de convertirse en un borrón. Escapó de su ventana extremadamente pequeña, su cuerpo retorciéndose y doblándose de forma poco natural a grandes velocidades mientras corría en la distancia. El shinobi que observaba su casa no pudo observar su partida debido al desorden que se produjo al reorganizar su vigilancia para trabajar con menos personas. Ken realmente no podía sentirlos parpadear porque la mayoría de ellos usaban máscaras, pero confiaba en que su velocidad pasaría desapercibida. El asesino ciego se quitó la máscara y se ató el cabello en una cola de caballo puntiaguda, dejando una larga mata de cabello para ocultar la mayor parte de su rostro junto a su boca. También se quitó la armadura y se puso la ropa más sencilla que tenía. Parecía un civil, se mezcló con el pueblo con facilidad, caminando por las calles con una amplia sonrisa en su rostro. También logró encontrar un buen lugar para dejar un pergamino de invocación inverso, justo debajo de un gran contenedor de basura sin ruedas.
Va a ser desagradable que te invoquen a la basura. Pero con suerte, no lo encontrarán. El asesino disfrazado luego puso sus manos detrás de su cabeza y silbó mientras se alejaba. Era poco probable que la barrera defensiva de la ciudad lo detectara como una diferencia, ya que ni siquiera se había dejado suficiente chakra para ser clasificado como un genin, por lo que por ahora era libre de vagar. Sin embargo, Ken no era estúpido, se dio cuenta de que algunos shinobi más hábiles serían enviados a su casa para ver cómo estaba. Si fueran lo suficientemente hábiles, también notarían que había dejado un clon allí. Pero solo alguien como Vitefango el Hokage personalmente podría notar la diferencia. Así que no estaba particularmente preocupado por ser descubierto. Incluso si fuera a ser descubierto, no era como si estuviera haciendo algo malo. Y así, levantó los codos hacia el cielo mientras sonreía y se confundía con las calles. Parecía tan modesto que nadie se molestó en mirarlo por segunda vez. Su presencia fue fugaz. Pero sus sentidos estaban extendidos a su alrededor, estaba sintiendo el viento girar alrededor de varias casas dentro del pueblo, y estaba buscando algo fuera de lo común. Eventualmente, lo encontró. Una casa bastante grande en la distancia, actualmente desocupada, una puerta estaba abierta y no había signos reales de lucha, pero Ken notó bastantes olores persistentes a medida que se acercaba a la casa. En su mayoría impregnado con un olor dulce, probablemente perteneciente a una niña. Pero había 4 olores distintos más frescos en esa casa. Y mientras estaba parado en la puerta de esa casa, también sintió que otros shinobi se acercaban a la casa desde otras direcciones. Supongo que alguien importante vive aquí. Puede valer la pena seguir los olores por ahora. De lo contrario, les tomará un tiempo rastrearlo. Se sentía extraño, la casa pertenecía a una niña sola por lo que Ken podía sentir, y los otros 4 parecían ser hombres adultos. Vale la pena observarlos un poco. Ken sonrió, su cabello se balanceaba con el viento mientras se convertía en un borrón justo antes de que Shinobi rodeara la casa. Inmediatamente comenzó a rastrear a los culpables. Saltó las murallas del pueblo sin siquiera molestarse en mirar hacia atrás. Por extraño que parezca, no había mucha gente protegiendo esa parte de la pared, que probablemente era la razón por la que los intrusos la habían atacado, para empezar. Mientras se adentraba más en el bosque a un ritmo constante, percibió otro olor. Otra persona comenzó a rastrearlos. Extraño, ¿estaba esperando afuera a sus aliados? Pero parece estar siguiendo a los intrusos como yo. El asesino era como un sabueso, su cola de caballo puntiaguda se balanceaba con el viento mientras saltaba de árbol en árbol, los mechones de cabello que cubrían su rostro lleno de cicatrices no se movían en absoluto, ignorando el viento. Siguió los olores a la perfección, pudo reimaginar la ruta que habían tomado, la forma en que habían caminado, sus posiciones. La niña parecía estar atada en uno de los hombros de los secuestradores o en su espalda. Y los otros 3 secuestradores parecían formar un triángulo alrededor del que llevaba a la niña. 2 se pararon en línea con él, uno cubrió sus espaldas. Mientras tanto, el otro olor que había rastreado parecía seguirlos perfectamente. La persona en cuestión parecía bastante entrenada, pero el asesino ciego aún podía notar algunos errores. Como el hecho de que había dejado algunas hojas caídas atrás. Afortunadamente, los secuestradores no lo habían notado, pero aún así fue un gran error para un buen asesino. Por otra parte, los shinobi no son exactamente asesinos convencionales, la mayoría de ellos son soldados que usan trucos especiales para pelear. Solo los Anbu, las operaciones especiales, realmente manejan los asesinatos normalmente. Los Anbu fueron sin duda los más entrenados en lo que respecta al sigilo. Pero hubo algunas excepciones de Jonin que eran particularmente buenos en eso. Ken se había dado cuenta de que la energía de la naturaleza y la habilidad especial que había creado en su vida pasada eran las únicas razones por las que podía superar a algunos de los shinobi más hábiles en sigilo. Eran así de buenos. Si hubieran tenido las herramientas que él tenía, habrían sido igual de hábiles. Pero carecían del talento para crear una técnica tan sádica y, por alguna razón, no muchas personas podían manejar Nature Energy como Ken. Aún así, los shinobi que estaba siguiendo eran todos hábiles. Los 4 secuestradores estaban cubriendo sus huellas perfectamente, y el que los estaba rastreando era lo suficientemente hábil como para no ser notado por ellos. Eventualmente, Ken se topó con algo interesante. El cuerpo inconsciente de uno de los secuestradores. Le hizo acelerar el paso, ya no tomándose el asunto tan tranquilamente. Empezó a expandir sus sentidos al límite, su boca se convirtió en una leve sonrisa.
La persona que rastrea a los secuestradores es mucho más hábil de lo que les di crédito. Parece que pudo sacar uno sin que ninguno de ellos se diera cuenta. No pasó mucho tiempo antes de que finalmente encontrara al grupo, sus sentidos finalmente los alcanzaron cuando se volvió borroso y apareció en un árbol justo encima de ellos, ocultando su presencia sin esfuerzo. Sintiendo la situación en los bosques, se dio cuenta de que las cosas eran ciertamente terribles. Uno de los secuestradores parecía haber sido apuñalado en el pecho con un kunai, los otros dos parecían estar invadiendo a la niña y al niño pequeño. Un niño con un suéter abierto, pantalones y sandalias regulares, y una diadema en la frente. Su cabello también estaba levantado alto y puntiagudo. Entonces el hábil rastreador que se burló de estos shinobi entrenados que se infiltraron en la aldea es un niño tan joven como yo. Bueno, es difícil saberlo, puede que sea incluso más joven. El chico parecía haber apartado a la chica de los secuestradores, él tampoco estaba herido, lo cual era un logro en sí mismo. Ni siquiera estaba jadeando, pero había perdido el elemento sorpresa. Los shinobi estaban en una formación que hacía imposible eliminarlos a todos en silencio uno por uno. Solo había logrado derribar al que se había quedado en la parte de atrás, pero los otros tres estaban demasiado juntos y todos estaban en la visión periférica de los demás. Ken también pudo decir eso cuando estaba rastreando sus olores, razón por la cual se apresuró a alcanzarlos. Cada secuestrador parecía llevar un arma. Uno tenía una espada y el otro tenía una bola y una cadena, que estaba envuelta alrededor de su muñeca. Ken no podía decir mucho sobre su apariencia además del hecho de que usaban ropa y máscaras genéricas de shinobi. No tenían cintas para la cabeza, por lo que no podía decir de qué aldeas eran. Comillas Minato. La voz cansada de la niña fue la primera que escuchó Ken. Ella pareció sorprendida de verlo. Ken también podía sentir algunos de sus rasgos. Parecía llevar algún tipo de vestido, junto con sandalias que se extendían hacia arriba hasta los muslos. Parecía tener el cabello muy largo y también usaba su diadema de la misma manera que Minato. Y luego sintió el chakra dentro de ella. Tanto que ni siquiera pudo sentir el final. Fue entonces cuando finalmente se dio cuenta de quién era ella. El Jinchuriki de 9 colas actual. La hermana pequeña de Kazue, Kusina Uzumaki. Ken podía sentir el ángulo de la cabeza del joven hacia Kusina y darle una cálida sonrisa. La sonrisa tranquila en la boca de Ken retrocedió un poco cuando sintió eso. Sus labios se torcieron hacia abajo en un ligero ceño fruncido. Pero no estaba frunciendo el ceño al Minato rescatando a Kusina. No estaba frunciendo el ceño ante su valentía. Sino más bien, a sí mismo. Punto. Un niño tan amable terminó siendo un shinobi. Este mundo es realmente injusto. Pero, de nuevo, Ken realmente podría afirmar que el chico era una excepción a la norma. El asesino no pudo evitar pensar en el shinobi que había matado en el pasado. ¿Cuántos de ellos tenían el potencial para darle a alguien una sonrisa tan cálida? ¿Cuántos de ellos tenían el potencial para vivir una vida plena? La verdad era que Ken no tenía forma de responder a esa pregunta. No podía saberlo. Nunca se había molestado en mirar a un shinobi de esa manera. Para él, apenas eran humanos, no merecían una segunda mirada mientras sus cadáveres se secaban en un campo. Había forjado alianzas con algunos, pero los había mantenido a distancia. Nunca le había importado hacerse amigo de shinobi. Pero fue la sonrisa de ese niño lo que le recordó que los shinobi también eran personas. No los gritos de dolor y agonía de los miles que había matado a sangre fría. Por un segundo, esa comprensión se quedó en los hombros del asesino, antes de suspirar y sacudir la cabeza. ¿Inocente o culpable? ¿Por qué pensé que sería una buena idea asumir la responsabilidad de juzgar eso? Recordó su promesa por un segundo. Para hundir una cuchilla en su propio estómago si le quitó la vida a un inocente. No tenía forma de demostrar que lo había hecho todavía. Pero ahora también se dio cuenta de que era demasiado engreído. ¿Quién soy yo para juzgarlos de todos modos? No era más que un maníaco que cumplía cualquier fantasía de justicia que tenía en mente. Nada más que un hipócrita. Bueno. Mejor me di cuenta de esto ahora que nunca. Los dos shinobi sin marcar parecían haberse acercado a Minato y Kusina. El joven se disponía a rodar hacia atrás con Kusina aún en sus manos, ni siquiera había logrado desatarla todavía, pero ya había cortado parte de la cuerda. Sin embargo, los dos shinobi parecían ser rápidos, al menos más rápidos que él mientras cargaba a Kusina. Pero no llegaron a alcanzar a Minato y Kusina. Ambos se detuvieron en seco, sus músculos se pusieron rígidos ante la vista frente a ellos. De la nada, una figura apareció detrás de sus objetivos.
Una figura que solo podían describir como espantosa. Era alto, lleno de músculos, su rostro estaba mayormente cubierto por cabello y vestía ropa de civil normal, pero había algo desconcertante en la forma en que apareció frente a ellos. Ninguno de los shinobi podía sentir su presencia allí, ambos tragaron saliva mientras agradecían a Dios por tener la vista intacta para poder ver a su oponente. Pero pronto se dieron cuenta de que ver a su oponente no importaba en absoluto. Una escalofriante intención asesina salió del hombre en el siguiente segundo, su cabello se erizó mientras sus espinas temblaban de miedo. Ninguna cantidad de entrenamiento podría haberlos preparado para ese sentimiento de pavor que se apoderó de la presencia de ese hombre. No estaban preparados. No estaban preparados en absoluto. La naturaleza misma no parecía estar preparada para su ira. La hierba a su alrededor comenzó a doblarse lejos de las personas a las que intentaban acercarse, los árboles a su alrededor parecían estarse apartando de ellos también. Tanto Minato como Kushina notaron ese cambio, sus ojos se abrieron en estado de shock. No podían sentir la intención asesina, no estaba dirigida a ellos en absoluto. Pero todavía tenían una sensación de temor al ver la forma en que reaccionaba la naturaleza. Lentamente miraron hacia atrás, solo para ver a un hombre alto sobre ellos. Su rostro estaba mayormente cubierto por cabello, pero solo podían ver su boca, notando una fría mueca en ella. Parece que me he topado con algo interesante, la voz fría del hombre envió escalofríos por la columna vertebral de todas las personas presentes. Punto. Espero que podamos salir vivos de esto, fue lo único que Minato pudo pensar en ese momento. Extraño, espeluznante pero útil, calidez y atacantes. Punto de vista narración. Minato tragó saliva mientras esperaba lo mejor para sus adentros. Solo podía esperar que el recién llegado se concentrara primero en los dos shinobi sin marcar y que pudieran aprovechar esa oportunidad para escapar. Minato confiaba en su velocidad al final del día, sabía que probablemente podría escapar mientras cargaba a Kushina si tuviera la oportunidad. Kushina, que actualmente estaba en los brazos de Minato, sintió que su espalda se enfriaba por el sudor mientras observaba la espeluznante figura del hombre detrás de ellos. Pero curiosamente, también le dio una sensación de seguridad. No podía sentir ninguna mala intención de él. Kurama, el zorro de 9 colas dentro de ella, observó la escena a través de sus ojos. Su interés despertó de inmediato. Esa cosa. El padre Agoromo creó más hermanos. No, hace mucho que se fue de este mundo. No puede ser. El gigantesco zorro naranja solo podía observar la escena con los ojos rojos muy abiertos. No podía hablar a través de Kushina, diablos, la niña ni siquiera podía escucharlo. El sello que se colocó sobre ella era mucho más fuerte que el que se había colocado sobre Mito Uzumaki, su predecesor. Todo lo que Kurama podía hacer era mirar sin poder hacer nada. Asumió que el shinobi que secuestró a su anfitrión planeaba intentar usar su poder de alguna manera. La bestia con cola planeaba ayudarlos felizmente. En el segundo en que le dieran un centímetro de margen, tomaría el control de su anfitrión y volaría en pedazos su endeble aldea. No le importaba la vida de su nuevo anfitrión, lo único que le importaba era que los humanos no lo usaran una vez más. Pero parecía que tal cosa ni siquiera sería necesaria. En cambio, había aparecido algo aún más problemático. El monstruo humanoide que Kurama estaba mirando ahora era la fuente de ese problema. La mente de la bestia con cola se tambaleó mientras intentaba recordar las enseñanzas de su padre. Una bestia de cola natural. Padre temía que tal cosa sucediera en el futuro. Kurama había sido el que recordaba la mayoría de las enseñanzas de su padre. También era el más fuerte entre sus hermanos y hermanas, era el hermano mayor del grupo y sabía que tenía una misión. Necesito matar a esta cosa antes de que crezca aún más. ¿Pero cómo? El 9 colas no pudo hacer nada más que soltar un gruñido bajo que nadie más que él mismo pudo escuchar. Permaneció amordazado y atado dentro del cuerpo de un niño. Así que se vio obligado a observar cómo se desarrollaba la situación. Minato abrió la boca para hablar, pero ni siquiera pudo encontrar las palabras mientras miraba al shinobi que amenazaba su vida y la de Kushina. No eran más que muñecos rotos y retorcidos en el suelo. Ambos genin apenas habían logrado darse cuenta después de que sucedió. Pero ambos shinobi fueron aplastados contra el suelo, con las extremidades dobladas y rotas de forma antinatural. Sus armas también fueron aplastadas y arrojadas a un lado sin contemplaciones. 2 Jonin no Ambu de pleno derecho murieron instantáneamente. Minato no estaba exactamente seguro de su clasificación, pero sabía que estaban por encima de Chunin. Si no lo fueran, habría sido capaz de lidiar con ellos por sí mismo.
Eran ninjas entrenados, los 4. Minato había luchado incluso para derribar a 2 de ellos. Pero el hombre que se elevaba sobre él parecía estar en un campo de juego completamente diferente en comparación con un shinobi normal. Kusina también estaba petrificada, miró la sangre de sus captores acumulada en el suelo, llenando los pequeños cráteres que habían creado sus cuerpos al ser arrojados al suelo. Después de eso, miró a Minato, solo para que sus ojos se agrandaran ante la mirada resuelta en su rostro. Ella siempre lo había visto como un pusilánime, poco confiable, incluso femenino. Ella nunca esperó que él viniera a salvarla, eso en sí mismo era impactante para ella. Pero ver esa mirada resuelta en sus ojos, incluso cuando se enfrentaba a lo que era esencialmente su muerte segura, la conmovió en el camino correcto. Eso la llevó a agarrar con fuerza la camisa de Minato, haciendo todo lo posible por aferrarse a la ligera sensación de protección que él le brindaba incluso en medio de ese temor. Giró la cabeza para mirar al hombre espeluznante que había matado a sus secuestradores. ¿Quién eres? ¿Vas a matarnos también? Sonaba abatido, claramente se había rendido hasta cierto punto, o eso esperaba distraer al monstruo de alguna manera mientras Minato buscaba una salida para ellos. Pero fue en ese momento que la sensación de temor desapareció por completo. El hombre apareció frente a ellos, se agachó, su boca se curvó en una cálida sonrisa, y la atmósfera aplastante de antes fue completamente aplastada. Los ojos de Minato se abrieron como platos una vez más, sorprendido por el contraste cuando sintió una gran mano posarse sobre su cabeza, estaba tan sorprendido que ni siquiera pudo hacer nada. Lo hiciste bien, chico. La voz del hombre Gruff tenía una cadencia amable, completamente irreconocible para los jóvenes. Apenas tuvieron tiempo de procesar la situación, y ya estaba patas arriba. Para responder a tus preguntas, el hombre extraño luego miró a Kusina, dándole otra cálida sonrisa. No haré daño a ninguno de ustedes. Kusina y Minato, ¿verdad? Los dos no pudieron evitar asentir casi en el momento justo. Bueno, en primer lugar, Minato. Como he dicho, lo hiciste bien persiguiendo a los secuestradores por tu cuenta. Cometiste algunos errores, pero el hecho de que haya tan pocos a pesar de tu edad significa que tu talento está entre los mejores he visto. El joven parpadeó un par de veces al escuchar los elogios del extraño. Fue tan inesperado como el primero. Pero esta vez logró calmarse. Gracias señor, dio las gracias al extraño con una mirada resuelta, como lo haría uno con su superior. Minato realmente no pudo evitarlo, aunque amable, el extraño hombre solo tenía un comportamiento autoritario, eso junto con su fuerza. Hizo imposible que Minato no lo tratara como un instructor improvisado. Kusina también notó lo que la llevó a darle a su salvador colega una mirada extraña. ¿Cómo te llamas? La niña miró a su aterrador salvador con una mirada confundida. Esperaba tal vez reconocer su nombre. Mi nombre es Ken. Tengo otro título, que estoy seguro que aprenderás. Sin embargo, es un placer conocerte finalmente, Kusina. Kazue, tu hermano mayor, hablo muy bien de ti. En ese momento, Kusina también estaba comenzando a sentirse mejor, inmediatamente sintió que sus ataduras cedieron, la cuerda se rompió en un instante cuando ella y Minato se pusieron de pie. No hay necesidad de sentarse mientras se habla. El amable hombre les habló mientras cruzaba los brazos detrás de la espalda. ¿Te conoces a mi hermano? ¿Cómo está? No he recibido muchas cartas de ellos últimamente. Kusina inmediatamente se emocionó. Estaba más que claro que ya no corrían peligro. En la mente de Kusina, estaban lo más lejos posible de eso. El hombre no solo la había desatado, había matado a los secuestradores que quedaban, había actuado con nada más que amabilidad hacia ellos, y también parecía conocer a su familia. Minato también parecía tener pensamientos similares, sus puños apretados mientras reflexionaba sobre el día en que sería capaz de volverse tan fuerte como Ken. Tu hermano está bien. En realidad, es mi maestro en Fuinjutsu, un individuo bastante talentoso. Los ojos de Kusina parecieron brillar cuando escuchó eso. Hablar de su hogar era su único escape de la intimidación. No estaba resentida con su padre por enviarla allí, conocía su situación. Incluso ahora, las cosas no eran del todo seguras para Uzumaki, razón por la cual no la llamaron de vuelta a casa todavía. O eso descubrió ella. No tenía forma de saber a qué acuerdo habían llegado su familia y Kona. Sin embargo, era imposible que Leaf la dejara ir, ya que se había convertido en el Jinchuriki de su bestia con cola en la época en que el clan Uzumaki ya se enfrentaba a la destrucción. Ahora, era imposible para Kusina regresar por completo a Uzushigakure. Nadie le impediría visitar su casa, por supuesto.
Los dos Leaf y Virpol seguían siendo aliados. Pero lo más probable es que termine casada con alguien en Konoha para fortalecer sus lazos con la ciudad. Es probable que también se intente de una manera manipuladora, no un matrimonio arreglado forzado. Hiden Village simplemente tenía esa forma de hacer las cosas. Es casi seguro que su padre lo sabía, por lo que las relaciones entre Leaf y Virpol seguramente se volverían un poco más tensas en el futuro. Ken era muy consciente de esas cosas. Kazue no había sido muy directo sobre la situación, pero el monstruo ciego pudo darse cuenta fácilmente de algunas cosas. Comillas, estás aquí para traerme de vuelta al clan Uzumaki. La niña parecía emocionada ante la perspectiva. El asesino notó que la niña miraba a Minato de soslayo, y también pudo sentir algo de decepción por parte de Minato. Ser joven y estar enamorado de nuevo, el asesino reflexionó como un anciano, de lo que técnicamente no estaba tan lejos. Pero no era como si alguna vez hubiera estado enamorado. Ignorando ese pensamiento, el asesino decidió finalmente responder y acabar con el suspenso. Oh, no hay tal cosa. Solo estaba pasando y me di cuenta de todo. Los estaba rastreando a todos y decidí intervenir. Kusina pareció desinflarse inmediatamente ante la respuesta de Ken. Su decepción se podía sentir incluso en Minato, quien le dio unas palmaditas en la espalda, dándole una cálida sonrisa. Ken pensó que sentiría algo de emoción o alivio por parte del chico, pero parecía que en realidad también se sentía triste por ella. Maldita sea. Este chico es realmente honesto, Era casi como si no tuviera un hueso malo en su cuerpo. Matar a uno de los secuestradores indicaba que no tenía miedo de ensuciarse las manos, pero su inocencia parecía no estar contaminada por esa acción. Bueno, dudo que esté tan destrozado por matar a alguien para salvar a su amada de todos modos. También es un shinobi al final del día. Pero también parece una buena persona. Mientras el asesino reflexionaba sobre eso, sintió que los dos se abrazaban. Minato le dio a Kusina unas cálidas palmaditas en la espalda. Volver a ser joven. El asesino solo suspiró mientras tosía en su mano, sacándolos a los dos de sus inmersiones. Rompieron su abrazo, pero ninguno parecía sentirse decepcionado por eso, solo parecían avergonzados. Comillas, perdón por eso. Solo esperaba, ya no importa. Gracias, señor Ken. La pequeña niña de pelo largo inclinó la cabeza ante el asesino. Estaba avergonzada de haberse tambaleado así frente a su salvador. Bueno, salvadores, Minato también estaba allí. Y él era lo suficientemente dulce como para consolarla. Pero tendría que pensar más en eso más tarde. No podía ser grosera con la persona que los ayudó a ambos. Está bien, Kazue me dijo que eras una chica emocional y que ponías una cara fuerte. También mencionó que vendría a visitarte tarde o temprano. Minato levantó una ceja ante la primera parte, antes de sonreír una vez más y mirar a Kusina con un poco de afecto. Probablemente ya se había dado cuenta de eso por sí mismo. Kusina parecía estar un poco atrofiada al escuchar a Ken airear su ropa sucia frente a Minato. Pero no pudo evitar sonreír al escuchar la segunda parte. Su hermano era alguien con quien no había pasado mucho tiempo, siempre estaba en misiones. Pero ella lo conocía, y recordaba con cariño los pocos momentos dulces que habían tenido. Era uno de los pocos miembros de la familia que le quedaban y quería conocerlo más, hablar más con él. Cuando se enteró de que su pueblo probablemente sería exterminado, entró en un episodio de depresión bastante severo. Eso, junto con la gente que la criticaba por el color de su cabello, la llevó a arremeter y golpear a los matones de izquierda a derecha. El hecho de que su hogar hubiera sobrevivido la había ablandado un poco, pero todavía estaba golpeando a los matones a diestra y siniestra, frustrada por la nostalgia. Pero era solo cuestión de tiempo antes de que creciera un poco más y pudiera visitarla por su cuenta. Y el hecho de que su hermano la visitaría calentaba aún más su corazón. Por tu reacción, creo que le diré que te visite más temprano que tarde. El asesino sonrió cálidamente una vez más, esta vez acariciando la cabeza de la niña. Kusina se sorprendió al principio, al igual que Minato, pero esa mano simplemente le dio una sensación de seguridad. El hombre frente a ellos simplemente no tenía motivos ocultos. O eso, o era el mejor actor que jamás haya existido. Esta fue la razón por la que Minato no se sintió nada celoso al mirar la escena. Simplemente sintió un extraño calor. Pero ese calor pronto se interrumpió, la atmósfera a su alrededor se volvió mucho más fría. La mano de Ken cayó a un lado, mientras su cabeza se inclinaba hacia el bosque. Todos pueden salir ahora. No es como si ustedes, los débiles, pudieran esconderse de mí.
Tanto Minato como Kusina se sorprendieron al escuchar ese cambio de tono. Era como si estuvieran mirando a una persona completamente diferente. De cariñoso y cálido, a insensible, frío, distante. Resaltó aún más el contraste que habían sentido antes. Ken realmente no es una persona simple, Tanto Minato como Kusina no pudieron evitar pensar eso. Entonces ocurrió el peor de los casos. Más y más hombres enmascarados aparecieron para rodearlos desde todo el bosque frente a ellos, avanzando en una formación de semicírculo. Fácilmente había 30 personas allí, lo que solo explicaba problemas. Kusina tragó saliva mientras sus manos temblaban un poco. Minato apretó los puños y apretó los dientes, esperando lo mejor. ¿Comillas que están haciendo todos ustedes? ¿Están trabajando con los secuestradores?, preguntó Ken mientras se cruzaba de brazos. Hizo una pregunta con una respuesta bastante obvia, su tono era frío e indiferente. Su naturaleza atrevida y confiada logró inspirar confianza en Kusina y Minato, quienes casi habían olvidado que había convertido a los dos últimos shinobi en papilla antes de que tuvieran la oportunidad de parpadear. Aún así, ahora estaban lidiando con muchos más shinobi, y no tenían motivos para creer que serían más débiles. Señor, dudo que estén dispuestos a hablar sobre las cosas en este momento. Minato sacó un kunai mientras se preparaba para ayudar. Las manos de Kusina temblaron un poco, pero también tomó uno de los kunai de Minato y se preparó para dar lo mejor de sí. Pero se detuvieron cuando Ken levantó la mano hacia ellos, despidiéndolos sin contemplaciones. No molestes a los niños. Deja que los adultos se encarguen de esos malditos asuntos. Para otros, puede haber sonado un poco degradante. Pero a Kusina y Minato, simplemente los hizo sentir seguros. Pero ellos eran los únicos en ese bosque que se sentían seguros, además de Ken, por supuesto. Con toda honestidad, no quería ensuciarme más las manos. Hoy no. Pero parece que no tengo muchas opciones, ¿verdad? El asesino desenmascarado dio un paso adelante, hacia la gente que salía del bosque. Se quedaron quietos, algunos incluso dieron un paso atrás al observar a Ken. Pero ninguno de ellos habló, lo que Ken encontró extraño. Usualmente había un líder para tales operaciones, pero todos estaban callados. Ante eso, el monstruo ciego solo pudo suspirar. Demasiado melancólico y misterioso para hacer algún sonido, Está bien. Pronto estarás gritando de dolor.